y salimos de la iglesia como entramos. Porque sentimos que nuestras conciencias están bien porque vinimos. Pero hay una batalla que tenemos que librar cada uno de nosotros para poder glorificar a Dios con nuestra alabanza. No estar estático esperando lo que el otro haga, sino pelear uno su batalla para decirle: Señor, aquí yo estoy, vine a adorarte. La Biblia nos garantiza a nosotros que antes que nosotros estuviéramos aquí, Él estaba aquí, esperando que le adoráramos, esperando que bendijéramos su nombre, esperando que viniéramos con un espíritu de adoración, con espíritu de alabanza, esperando que estuviéramos concentrados en su palabra, en qué nos va a decir, tener las expectativas, qué quiere Dios conmigo, cuál palabra Dios traerá a mi vida para cambiar mis pensamientos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesucristo dice: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y usted tiene que decirle a su espíritu: alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Hasta la palabra del Señor la recibimos como si la leemos. Eso ya nosotros lo habíamos escuchado antes. Y no tenemos la mente de pensar qué el Espíritu Santo nos quiere decir. Así que yo quiero que nosotros nos pongamos de pie y que oremos al Señor. Yo no uso mucho estos adagios que son muy comunes para manipular a la congregación, pero muchas veces los predicadores tenemos que abrir los ojos a los que están en expectativas de escuchar a Dios, a cuál es lo diligente que tienen que hacer para eso. ¿Cuántos de ustedes alabaron el día de hoy? De todo corazón. Que le cantaron al Señor con toda su alma. Que cerraron sus ojos y se conectaron con lo que la palabra decía. Escuchaba el testimonio de alguien que decía: yo no canto todo lo que en el grupo se canta. ¿Por qué él hace esto? Él decía esto porque él dice: son muy comprometedoras cada palabra que sale de una alabanza para yo repetirla y no llevarla a cabo. Por lo pronto, Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos, a cómo está nuestro corazón. Aún nosotros estando en silencio, Él está escuchando nuestros pensamientos. Así que sujete sus pensamientos el día de hoy y dígale al Señor: voy a hacer como hacen los otros, dígale al que está a su lado: yo voy a estar escuchando lo que Dios me tenga que decir hoy. Dios me va a hablar el día de hoy. No me hables ni me entretengas, porque voy a estar escuchando solo lo que Dios dice. El que esté a tu lado, no me molestes, porque voy a estar escuchando solo la voz de Dios. Y con esa actitud vamos a orar y le vamos a pedir al Padre que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que su Santo Espíritu nos ayude a entender por qué estamos aquí en este lugar. Padre, en esta hora nosotros te damos muchas gracias, adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, aún en medio de nuestras flojeras, aún en medio de nuestras dificultades, Padre, nosotros sabemos que tú no nos miras a nosotros y que miras a Cristo. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que nos levantas, que nos sacuda, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón para nosotros poder estar alineados a tu palabra, que no caduca nunca, que tiene vida, que levanta al hombre caído, que le da vida al que está muerto, que resucita a los muertos aún estando vivos. En el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que tu palabra el día de hoy sea predicada por ti y no por ser humano. Que tu palabra sea asumida en el corazón con el deseo de cada uno de nosotros, de que tú conviertas una vez más. Que hoy sea un día de conversión para todos nosotros y un día de volvernos a ti, de voltear nuestra mirada a las fiestas, al mundo, y voltear nuestra mirada a ti, para gloria de tu nombre. Oramos en Jesús, amén y amén. Asientos, y mientras toman asientos, por favor, acompáñenme en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer, y le voy a decir a los adolescentes que si lo veo que se están parando, les voy a llamar la atención desde aquí. Les encanta a los adolescentes pararse a los baños y despreciar el tesoro de la vida, que es la palabra de Dios. Así que estén bien pendientes, porque los voy a llamar por sus nombres, ya que en la adoración vi cómo se paraban.
Lucas capítulo 2, vamos a leer desde el verso 25 al verso 35. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y le dijo a María: y una espada atravesará tu alma, tu propia alma. Pueden tomar asiento. Es interesante que Lucas incluye detalles en su evangelio que solamente pudo haber sido redactado por María. Hay detalles personales que se evidencian de que fue de primera mano de María que Lucas se enteró de esto, porque es el único evangelio que narra esto que nosotros vamos a leer el día de hoy. El anciano Simeón, hay muchas expectativas respecto a Simeón. Una de ellas dice que Simeón fue un anciano que duró casi 200 años. Y dice que Simeón fue uno de los 70 que tradujo la Biblia del hebreo al griego, la cual se le llama la Septuaginta. Y que cuando él estaba escribiendo justamente el pasaje donde Isaías describe la liberación, la redención de Israel, que el Espíritu Santo en ese momento le había prometido que iba a tener larga vida hasta que él viera al Mesías de Israel. Hay otros que también dan su opinión y dicen que este Simeón era el hijo de Giliel, uno de los grandes filósofos de Israel, y padre de Gamaliel, el que posteriormente nosotros encontramos en el libro de los Hechos, descrito por el apóstol Pablo como su maestro y también descrito como uno de los que les dijo a los fariseos y saduceos que tuvieran mucho cuidado con lo que estaban haciendo, persiguiendo a los apóstoles, porque si era de Dios, eso no iba a caer como ellos querían, sino que iba a prosperar. Este anciano aparece cuando Jesús es recién nacido y es llevado al templo. Una de las confusiones que muchas de las gentes tienen es si los niños deben ser bautizados cuando nacen. Nosotros encontramos aquí, justo en este capítulo, la evidencia de 3 rituales que se tenían en la antigüedad siguiendo la ley de Moisés. Nunca un niño se bautizaba. El primer bautizo que nosotros encontramos en las Escrituras la vemos en el libro de los Hechos a través de Juan el Bautista, cuando lo hacía en el Jordán. Vimos que cuando Cristo nació, número 1, el primer ritual, a los 8 días de nacido fue circuncidado. A los 40 días, como nosotros lo vemos aquí, tenía el niño que ir al templo y ser presentado después de la purificación de María para ser presentado delante de los sacerdotes y ofrecer, como vemos más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 21, llevar una ofrenda al altar.
Las ofrendas determinaban el poder adquisitivo que tenía cada familia. Y vemos que María y José lo que llevaron fueron unos pichones de tórtolas, que era la ofrenda más barata que una familia podía llevar al templo. Simeón está justamente en este momento en el templo. Dice Charles Spurgeon que qué biografía tan maravillosa la de este hombre en las Escrituras. Cuando ustedes tratan de buscar en la Biblia personas que tengan los atributos que tenía Simeón, solamente le va a salir Simeón. Cuando escuchamos la historia de Cornelio, dice que Cornelio era un hombre piadoso y que era un hombre justo. Y encontramos aquí justamente en este hombre que nos describe en pocas palabras qué clase de personaje era. Dice que nació en Jerusalén y vivió en Jerusalén. Era justo, devoto, piadoso, amador de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él y era un hombre lleno de fe. Simeón tenía una esperanza. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y a través de las Escrituras, cuando nosotros la estudiamos, nos damos cuenta de que muchos santos del pasado habían esperado ese momento y no tuvieron el privilegio. Comenzamos desde Abraham. El sacrificio de Abraham con su hijo era un prototipo de Cristo, pero no lo pudo ver y tuvo la promesa. Encontramos a Jacob, que también tuvo visiones del Mesías. Encontramos a Moisés, que en Deuteronomio 18:18 habla de que vendría uno mayor que él. Encontramos a David, que sus salmos están repletos de la venida del Mesías. Encontramos a Isaías, que habló de su pasión y de la gloria de Dios. Vemos a Jeremías, a Ezequías, a Daniel, a Malaquías, a todos los demás profetas que estuvieron mirando a través de la oscuridad el futuro de que llegaría ese día sagrado cuando Jesucristo viniera en carne. Mire, la gente que no quiere creer en las Escrituras no quiere creer porque no quiere. Porque si quieren evidencias, desde Génesis van a encontrar que el Cristo fue anunciado y que vendría. Y podemos ver que no solamente en la Biblia, sino que en la historia de la humanidad, todos los personajes bíblicos existieron. Porque hay historias seculares que hablan de estos hombres. Los musulmanes, por ejemplo, tienen a Moisés como un patriarca, a Abraham como un patriarca. Reconocen a Jesús. En la historia nosotros lo encontramos. Lucas nos dice, respecto a Simeón, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que Dios le había revelado que antes de él morir iba a tener el privilegio de ver al Mesías. Dice el verso 26, le había revelado que no moriría sin antes ver el Mesías, el Señor. Yo me imagino que cada día este anciano que se dirigía al templo, tal vez él se preguntaba en su corazón, tal vez lo veré hoy. O en cada noche cuando él regresaba a su casa y estaba de rodillas y le podía estar preguntando al Señor, Señor, ¿será mañana? Una promesa que Dios le había hecho y que la iba a cumplir. Pero como nosotros somos como la hierba del campo, seres caídos, estamos todo el tiempo batallando dentro de nosotros. ¿Y será? ¿Y será verdad? Y ya estoy viejo. Me quedan pocos años de vida y no lo he visto. Tengo esta promesa desde hace mucho tiempo y no lo he visto. Y es posible que Simeón muchas veces dijera, voy a morir y no veré mi promesa, como no la vieron tampoco los profetas. Sin embargo, esa mañana bajó al templo sin pensar que tal vez la hora había llegado. Dice el verso 27 que ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 9,
dice que nosotros tenemos que estar atentos a las palabras de los profetas como si fuera una lámpara que nos alumbra en la oscuridad. Ahí quiero enfatizar en que Simeón estaba allí en el momento justo cuando Dios hizo que María y José llegaran hasta Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en Belén, no vivían en Jerusalén, y fue justo ese día. Y Simeón, movido por el Espíritu, estuvo allí. ¿Usted imagina que Simeón se hubiera levantado en la mañana y hubiera dicho: hace frío y está lluvioso, me voy a quedar, a lo mejor hoy no venga, a lo mejor sea mañana? Bueno, si Dios me lo prometió, mañana me lo mostrará. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que movido por el Espíritu, Simeón estuvo allí. Hay lugares en donde uno tiene que estar y hay lugares en donde uno no debería de estar. Simeón estaba en el lugar donde Dios le había dicho que iba a ver al Mesías. Y esto me lleva a mí a la historia de Moisés. Cuando, no sé si ustedes se han encontrado con el pasaje donde dice que Yetro se fue a encontrar con Moisés en el desierto y había llevado a Sefora y a sus 2 hijos. Cuando esto sucedió, ya Dios se había revelado en Sinaí, ya Dios había descendido, ya Dios había dado los 10 mandamientos. Ya Dios había dado muestras de que una columna de nube y una columna de fuego estaba guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Había dado agua de la roca, había enviado maná, había enviado codornices. ¿Y saben qué? Cuando nosotros nos encontramos con este pasaje, podemos reconocer que los hijos de Moisés no estuvieron ahí cuando Dios hizo sus milagros. Nosotros no volvemos a escuchar nunca más de los hijos de Moisés, porque no estaban en el lugar que tenían que estar cuando Dios se presentó. Muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo en cosas triviales y vanas. Dice el escritor de los Proverbios que todo es vanidad y aflicción de espíritu. No hay nada debajo del cielo que usted no anhele que lo tenga, que después lo desprecie. Por lo tanto, solamente los encuentros con Dios son los que pueden repercutir en cosas futuras y que son eternas. Los hijos de Moisés fueron borrados de las escrituras por no estar en el lugar que tenían que estar. Hay muchos que no están en los lugares que tienen que estar y que deberían de estar aquí. Dice que tomó el niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. Yo no sé qué planes tú tienes. No estoy hablando de planes de comprar casa, no estoy hablando de planes de comprar, porque el carro que usted compre hoy, aunque sea del año, se le va a dañar y se le va a poner viejo. La casa que usted anhele se va a quedar. Ahora bien, las cosas que son para la eternidad son las que uno pudiera decir: ya yo terminé, Señor. Y nosotros encontramos el apóstol Pablo en donde dice: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. El apóstol Pablo está diciendo palabras similares a las de Simeón. Me puedes llevar en este momento, ya yo estoy lista. ¿Cuántos nosotros pudiéramos decirle al Señor: puedes venir a buscarnos ya? ¿Cuántos estarían preparados para decir: he terminado la obra que me diste que hicieras aquí abajo? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir: Señor, todo lo que me mandaste a hacer lo hice? Pusiste en mis manos esto, lo hice. Después me mandaste a hacer esto otro, lo hice. Te obedecí en todo lo que tú me mandaste a hacer. ¿Cuántos de aquí pudiéramos levantar la mano diciendo: puedes venir a buscarme ya? Recuerdo como quería traer un pensamiento de uno de los grandes hombres de la Biblia para decir la manera en la que murieron, la manera en la que, así como Simeón, dijeron: puede venir a buscarme, ya, me cumpliste todo, Señor. Y digo: ¿por qué me tengo que ir tan lejos? Déjame buscar a alguien que nosotros conocemos bien. Muchos de los que estamos aquí conocieron el
pastor Israel Bolaños. Y yo recuerdo que antes de él morir, el pastor Constantino, que era el pastor de todos nosotros, le preguntó a él: Israel, ¿estás listo para irte? ¿O tienes algo que arreglar? Y el pastor Bolaños le contestó: estoy listo para irme. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Estoy listo para irme. Dice que una de las palabras que él le contestó a Dios, que Cristo era la gloria que él había preparado para toda la gente, que él es la luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Y dice que los padres se quedaron asombrados de escuchar todas estas palabras que salían de la boca de Simeón. Entonces Simeón le dio su bendición a ellos. Hay 3 cosas que Simeón les dijo en esta bendición. La primera es que Cristo o el Mesías, el niño, sería la causa de una profunda división. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos. Con la venida de Cristo, el mundo se dividió en 2 grupos: los que creen en Él y los que no creen, los que le aceptan y los que lo rechazan, los que se someten a su señorío y los que continúan en obstinación. Pero nadie va a permanecer neutral en Él. Él mismo dijo en Lucas 11:23: si ustedes no están de acuerdo conmigo, con lo que hago, entonces están en contra mía. Esto no es cuestión de que yo lo sirvo de esta forma y que yo lo sirvo de esta manera. No. Cristo dice claramente: si tú no estás conmigo, estás en mi contra. Lo segundo que Simeón le dice a los padres es que se levantaría una fuerte oposición en contra del niño. Desde los 2 años de nacimiento, ese niño tenía al hombre más poderoso de todo Palestina en contra de él, Herodes el Grande, donde buscó todo su ejército para matarlo. Y no solamente eso, después que entró en su ministerio, vemos que los fariseos, los escribas, los herodianos, los sumos sacerdotes, los ancianos y los saduceos andaban buscando la forma de quitarle la vida. Fueron muchas las maneras en donde trataban de tirarlo por un precipicio una vez y él se le escabulló, dice las escrituras. Por otro lado, lo agarraban, intentaban matarlo, hacían de todo y no podían. Ese niño traería luz a muchos corazones. Fue lo que profetizó Simeón. Sería luz a las naciones. Pero Cristo en Juan 3:19, cuando ya está en pleno ministerio, dice que esta es la condenación para el mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Lo despreciaron. En nosotros hablar de Cristo, oiga, nosotros que últimamente estamos trabajando en la calle, llevándole comida a los homeless y a las personas que están en la calle, todo el mundo conoce de Jesucristo. Cuando tú tratas de predicarle, ellos mismos te dicen: Dios te bendiga. Entramos a un laundry el día 25 a llevarle comida en un lugar en donde los homeless están calentándose. Y hay una muchacha con un niño pequeñito que me dice que si le puedo dar un ride para llevarla donde ella vive, que estaba dentro de los homeless. Le digo: sí, también ven. Como era hembra, no había problemas. Y cuando vamos en el camino, Beatriz andaba conmigo, dice: ustedes son cristianos, ¿verdad? Digo: sí, somos cristianos. Todo el mundo conoce a Cristo. ¿Y sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Una de las sentencias que este país va a tener, que aquí se ha predicado el evangelio de múltiples formas y han querido tener a Jesucristo a un lado. De múltiples formas. Aquí hay iglesias en todas las esquinas. La palabra se predica en la calle, se regalan tratados, se regalan Biblia. A ver, ¿quién quiere una Biblia? Se la damos. Y de todas formas la gente ha querido hacer lo que ha querido con su vida. No me toca mi deleite.
Primero yo y después, si tengo tiempo, atiendo estas cosas. Cristo diría más adelante lo mismo que dirá en el futuro: yo fui la luz y vine y quise alumbrar las tinieblas, y quisieron seguir viviendo en las tinieblas. La tercera predicción que le dijo Simeón a la pareja fue que una espada traspasaría el corazón de María. A lo largo del ministerio de Cristo, María tuvo que padecer muchos dolores en su corazón debido al odio que los hombres tenían hacia sus hijos. Las iglesias evangélicas casi no hablan de María, supuestamente para no parecernos a lo otro. Pero ¿saben qué? Fue una mujer justa, una mujer piadosa, una mujer favorecida, una mujer amada por Dios, que le dio el privilegio de que le prestara su vientre para que nuestro Salvador naciera en ese vientre. Su corazón de madre habría de partirse en pedazos como si fuera traspasado con una espada, sobre todo cuando tuvo que contemplar a su propio hijo muriendo en una cruz. Anoche, para yo poder entrarme en el personaje de María, yo veía a Juan, mi hijo, o veía a William, o veía a Alberto, que lo arrastraran, que le dieran de abofetadas, viendo a su hijo en una cruz, cómo se desangraba, conociéndolo desde niño y sabiendo que era un niño que Dios le había dado. El título que Lucas le pone, no el título que Lucas, el título que Dios le dio a ella a través de Gabriel: muy favorecida. Embarazada sin tener relaciones sexuales, fue la burla a lo mejor de todos los que la conocían. Tuvo que huir a Egipto con su niño a causa de la amenaza que tenía de Herodes de matarlo. Era un niño especial, porque cuando fue presentado en el templo, ya cuando tenía 3 días después, lo ha presentado en el templo, que él estaba en una de las fiestas, en los judíos le llaman la fiesta del Bar Mitzvah, que es cuando un niño cumple 12 años. Ellos cambiaron la fecha y la pusieron a los 13, pero era 12 años. Cuando vemos en la Biblia que Cristo tenía 12 años cuando se perdió en el templo, era en esa presentación que estaba. Pero en los judíos, para no relacionar a Cristo con esta ceremonia, le cambiaron el año y pusieron el 13, pero realmente es el 12. Y dice que se le perdió a María en medio de la multitud, y a los 3 días fue que lo encontraron. Imagínese un niño de 12 años que usted no lo encuentre. 12 años. 13, Cristo tenía 12. Te hemos buscado con mucha angustia, le dice María a él. En otro momento, Cristo está en su ministerio y dice Mateo que mientras Jesús hablaba con la multitud, su madre estaba afuera, preocupada por él, y le decían: tu madre te busca. Hay una frase que quizás María, esa noche de la crucifixión, cuando apresaron a su hijo, se dijo a sí misma. Cuando se celebra la Pascua en Israel, se le pregunta al niño más pequeño: ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Y la respuesta del niño, del padre, es: porque antes éramos esclavos, pero ahora ya no lo somos. Es posible que en el corazón de madre, cuando apresaron a Cristo en el Getsemaní, esas mismas palabras brotaron de la boca de María: ¿por qué esta noche es diferente de todas las demás? Y la respuesta está:
porque antes éramos esclavos y ahora ya no lo somos. Años más tarde, cuando María estaba de pie observando cómo un soldado atravesaba el costado de Jesús, debe haber sentido que una espada atravesaba su propia alma. Y en ese mismo momento debe haber recordado la profecía de Simeón y entendido con toda su fuerza el verdadero significado de lo que Simeón le dijo esa vez. Juan, en el capítulo 19, en el verso 25, dice que María, la madre de Jesús, estaba junto a la cruz. Y cuando nosotros leemos en los evangelios y escuchamos todos los insultos que a Cristo se le decían, la Biblia dice que a él lo desnudaron para que fuera avergonzado. Y esa madre detrás de su hijo en esa cruz, viéndolo lleno de vergüenza, lleno de golpes, y viendo cómo lo escupían, y viendo cómo lo insultaban, y ella callada detrás, viendo cómo su hijo que tuvo en su vientre estaba siendo masacrado. Mientras María observaba quietamente morir a su hijo, otros le gritaban burlas perversas e insultos. Ese niño nacido no era otro que el Cordero de Dios que había de ser sacrificado por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Ese niño nació para morir, para dar su vida en rescate de muchos. Pero ¿saben qué? Algo mayor que Simeón hemos vivido nosotros, porque hemos visto la película completa del plan de Dios para redención. Los que anunciaron la venida de Cristo no lo pudieron ver. Los que vieron a Cristo crucificado, aún sus propios discípulos no podían entender qué fue lo que pasó en esa cruz. Y nosotros tenemos la historia completa de qué fue lo que Él hizo para que nosotros hoy pudiéramos decir, somos salvos. Podemos corroborar todas estas cosas histórica y bíblicamente. Que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que tendría autoridad profética comparable a la de Moisés, que sería luz para los gentiles, que moriría, que montaría en un pollino, que sería vendido por 13 piezas de plata, que tendría un mensajero que prepararía el camino delante de él, que haría señales para mostrarle a él el presente y que Dios vendría y salvaría. Todas estas evidencias las encontramos en la Biblia y las encontramos en la historia secular. Estamos acostumbrados a que no nos cumplan lo que nos prometen, a que nos mientan, a que nos engañen. Sin embargo, Simeón esperaba la consolación de Israel y pudo ver que Dios cumple lo que promete y que Dios lo que dice se ve en acción. Consolación de Israel, consolación para los gentiles. En Isaías 40, del capítulo 40 hasta el capítulo 66, Isaías o el escritor anónimo, como dicen algunos que no fue Isaías, sino que tomaron su nombre. Todo esto es un recuento de cómo Dios iba a levantar a Israel y la iba a restablecer. En el capítulo 40, en el verso 1 dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voz que su lucha ha terminado, la lucha contra el pecado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Esa promesa para nosotros también. Lo interesante aquí es el compromiso que nosotros nos debemos de llevar cuando salgamos de aquí. Estamos hablando de la historia pasada, pero la Biblia nos dice que Dios no es hombre y que por lo tanto no miente, y que Él no es humano, que por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿O acaso alguna vez prometió y no cumplió? ¿Acaso Simeón esperó en vano?
Por muchos años se viene anunciando que Cristo volverá. Unos están esperando como Simeón y otros están indiferentes a lo que sucede. No importa lo que pensemos, va a pasar. Algunos estarán como los fariseos frente al Cristo de la gloria, cuestionando su veracidad. Cuando estaban entrevistando a Cristo antes de llevarlo a la crucifixión en Mateo 26, capítulo 63, capítulo 26, versos 63 y 64, le dice el sumo sacerdote a Cristo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios. Y Cristo les respondió: tú lo has dicho. Y de toda forma lo mandaron a matar. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de dolor y dijo: blasfemia. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos se burlaban de él, le daban bofetadas. Profetízanos, Mesías, ¿quién te ha golpeado? Aunque la promesa haya tardado, espérala, porque se va a cumplir. Jesús viene pronto y viene a buscar un pueblo que lo esté esperando. No hagas tesoros aquí en la tierra, porque el orín y la polilla lo va a corromper. Sé como Simeón y espéralo hasta el último minuto de tu vida. No te duermas pensando que hace miles de años se dijo que venía y que no ha venido. Puede venir esta noche. ¿Estás listo como Simeón? Todo se ha cumplido lo que dicen las Escrituras. Y Cristo dio veracidad a su palabra y dice que cuando Juan vio la visión en el cielo, el ángel me dijo, dice Juan, todos pueden confiar en lo que aquí se dice, pues es la verdad. El Señor, el mismo Dios que da su espíritu a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrarle a sus servidores lo que sucederá pronto. Y ahí Jesús interviene y dice: pongan atención, yo vengo pronto. Dios bendiga a los que hagan caso de las profecías que están escritas en este libro. Esto no es juego. Esto es cierto. El Señor Jesucristo viene pronto. Las profecías casi todas se han cumplido. El tiempo se está acortando y Dios sigue con misericordia llamando a los que están inscritos en el libro de la vida para que sean salvados. Hoy es el último servicio que nosotros tenemos este año. Y mi oración delante del Padre: Señor, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a ver la brevedad de la vida. Ayúdanos a ver, Señor, que hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Ayuda a este pueblo a entender de que su corazón no se le endurezca escuchando esto. Se ha dicho tanto que Cristo viene, que la gente está insensible y no le importa. Aún el mismo pueblo cristiano. Estamos en peleas, en disturbios, en divisiones, en planes, en proyectos, en prospectos, en metas, en deseos de superación. No es que sean malos, pero una tiene que ser tu prioridad. Entender que en cualquier momento nuestro Señor puede venir aquí a la tierra y te hallará listo. ¿Quién quiere comenzar el 2025 aferrado a la promesa del Señor Jesucristo? Si hay alguien aquí que no es creyente,
Es la última invitación del año. Y yo les ruego al Santo Espíritu de Dios, quien es que convence, que todo aquel que no haya disfrutado de estar como Simeón preparado por la sangre derramada del Cordero para partir con el Señor y verlos reinando al lado del Padre, esta es una oportunidad única para todo aquel que diga: quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Vamos a ponernos de pie. Todos vamos a morir. ¿Sabes a dónde vas? Todos vamos a morir. ¿Sabes cuál es el camino? La muerte no es solamente en la tumba. Ahí es donde comienza la vida. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos sea el Espíritu que opere en todo aquel, Señor, que vive sin ti. Padre, toda idea en la mente de que se te conoce, Señor, no es suficiente. Se necesita entregarle el corazón a Cristo para poder ser salvos. Yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra no caiga al vacío, sino que caiga en los corazones de los que están aquí inseguros hacia dónde van. Padre, salva al perdido. Señor, levanta y dale fuerzas a todo aquel que está peleando sus batallas, a todo aquel que se ha desenfocado de cuál es el verdadero blanco, a todo aquel que se ha desenfocado y se ha desviado de cuál es la carrera que debemos de correr. En el nombre de Jesucristo, Señor, esta nación compite con tu gloria por las cosas materiales que ella ofrece, cosas temporales. Y yo te ruego, oh Señor, que tú convenzas, Padre, Señor, en el nombre de Jesús.